Bueno, es una gran satisfacción recibir en RPP a Francisco Belaunde, abogado, profesor universitario e internacionalista, para hablar sobre Haití. Muy buenas noches, señor Belaunde. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes. Es un país particular, Haití, en América Latina. Por lo demás, América Latina se llama América Latina a causa de Haití, si no sería Iberoamérica, ¿no? Hay otra lengua latina como el francés que se introducía por este país, pero tiene algunas particularidades. Es el país étnicamente más homogéneo, porque no hay mestizos ni casi blancos, ¿no? Y es el país más pobre. Estamos acostumbrados a desgracias naturales, a tasas elevadísimas de corrupción y de violencia, pero un crimen de esta naturaleza, entrando al domicilio del presidente, un comando de asesinos profesionales sin duda, que hablaba en inglés y castellano, en un país francófono. 24 horas después hay una balacera, mueren 4 personas que se dicen que han participado en esto, hay 2 capturados, parece que son norteamericanos. Bueno, todo esto es bastante chocante y no hace sino poner en evidencia que el país venía viviendo desde hace varios años todo el mandato del presidente asesinado, Moïse, en una situación de gran inestabilidad institucional. Explíquenos por qué, después de tantos esfuerzos de la comunidad internacional, Estados Unidos por una parte, la francofonía por otra, no se ha logrado estabilizar el país más pobre de América Latina. Bueno, es un estado fallido, claramente, Haití, ¿no? Es un estado que no se ha podido construir. Como sabemos, ha tenido dictaduras muy terribles, ¿no? La de los hermanos, la del padre y el hijo Duvalier, ¿no? Entre los años 50 y 80, que de alguna manera, pues, también impidió que se pudiera construir un Estado de Derecho, instituciones sólidas. Y a partir de ahí han habido, pues, una serie de presidentes que se han alternado, ¿no? Con golpes de Estado, o sea, una inestabilidad crónica a lo que se suma, pues efectivamente, lamentablemente, la naturaleza, ¿no? Que con este terrible terremoto de hace 11 años, ¿no? Que provocó 300.000 muertos, también ciclones, huracanes, en fin, es un país que lamentablemente está castigado. Y bueno, además también en algún momento, para evitar justamente golpes de Estado, se disolvió el ejército. Esto fue el año 94, si mal no recuerdo, y unos años después se recompuso, pero es un ejército muy debilitado. Entonces, para poner el orden está la policía, también débil, corrupta. O sea, no hay institucionalidad. O sea, es una cosa terrible. No hay institucionalidad en Haití. Y la cosa se agravó cuando la misión de Naciones Unidas, que había entrado un poco para apoyar, ¿no? En el año 94, se retiró hace unos años, y eso favoreció que las bandas criminales que existen en grandes cantidades, muy poderosas, pues aún adquirieran aún mucho más poder. O sea, es un país donde prácticamente es un caos absoluto. Los partidos no son realmente partidos, y bueno, y con familias, algunas que tienen mucho poder, bueno, y este señor Moïse, que finalmente también tenía muchos enemigos, ¿no? Estamos hablando efectivamente de un Estado, claramente un Estado fallido. De acuerdo. Y usted dice bandas criminales. ¿Cuál es el tipo de criminalidad al que hace usted referencia? Porque cuando hablamos de bandas criminales, nosotros pensamos en América Latina en narcotráfico, que son los que más profesionales del crimen contratan, ¿no? Y recurren. Ahora, en principio, este señor Moïse era un exitoso empresario de plátanos, como para hacer una caricatura, ¿no? Y había hecho su fortuna con eso. Y se comportó, parece, de una manera un poco autoritaria, hubo una disolución en el Congreso, en fin, no hay que mencionar mucho eso en el Perú, pero en fin, eso había sucedido ahí. Pero no se sabe de que él hubiera estado asociado a formas de criminalidad, ¿no? Bueno, hay narcotráfico, definitivamente también hay narcotráfico, hay tráfico de armas, en la industria del secuestro. Es una cosa terrible, ¿no? En los últimos tiempos el secuestro se ha convertido en un negocio muy común, ¿no? Y uno de los principales mafiosos, si se quiere, es un señor que lleva como sobrenombre barbecue, o sea, barbacoa.
¿no? Que aparentemente tenía entre ceja y ceja precisamente al difunto presidente Moïse, ¿no? De alguna manera él, claro, se ha descubierto que quienes serían eventualmente los ejecutores, si es que es así, efectivamente, estas personas que han muerto y otras que han sido capturadas. Pero ¿quién es el autor intelectual? Bueno, uno posible es este señor Barbacoa. También se habla, desde el punto de vista político tenía muchos enemigos. Se ha hablado de Venezuela, porque él se apartó de Venezuela, ¿no? Para acercarse a la Norteamérica de Donald Trump, y entonces aparecieron supuestas revelaciones sobre corrupción en Petrocaribe, ¿no? Que es esta empresa petrolera de Venezuela con varios países de la región para darles petróleo barato. En fin, se habla de muchos enemigos posibles que tenía Moïse, ¿no? Entonces, como digo, estas son bandas que se dedican a una serie de negocios, y entre ellos, efectivamente, narcotráfico y últimamente el secuestro, ¿no? Que es toda una verdadera industria. De acuerdo. Ahora, ¿se trata, pese a todo, de la república más antigua de América Latina? Es decir, fundada después de los Estados Unidos, pero esto no es latino. Pero como países latinos, ¿es o no la más antigua república de nuestro continente? Sí, claro. Después de una rebelión, ¿no? Que hubo de los esclavos, ¿no? Esto debe haber sido 1801, 1802, por ahí, en todo caso, en esos años, ¿no? Y efectivamente es la más antigua, porque cuando se produce la ola de independencias en lo que eran las colonias españolas, se empieza en 1810, ¿no? Esto es antes, es anterior, y efectivamente es el primer país independizado en lo que vendría a ser América Latina, claramente. Creo que guardan un muy mal recuerdo de Napoleón Bonaparte ahí, ¿no? Que fue particularmente represivo en ese país que había sido colonia francesa, y más bien Bolívar quedó impactado y temeroso por esa rebelión de esclavos de origen africano. Incluso cuando está en el Perú se equivoca, y Bolívar habla, solamente hay oro y esclavos, dice, ¿no? El temor a esta rebelión de esclavos de Bolívar creo que le viene por Haití. Sí, bueno, era un fantasma que recorría en realidad todos los países que tenían en el Perú, era clarísimo, ¿no? El fantasma de la posible rebelión, ¿no? de los esclavos estaba ahí, y en otros países con esclavos, pues claro, el espectro, lo de Haití, pues era una especie de espantapájaros, ¿no? Que tenía un poco angustiadas a las clases, digamos, sí, pues vamos a llamar la clase dominante para utilizar un término moderno. Sí, pues ese era el espectro de Haití, de una rebelión de esclavos con las masacres que se produjeron, pues. Sí, pues era digamos, aterrador, digamos. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Francisco Belaúnde. Y en efecto, cuando uno ve lo que ha pasado ahí ayer, también sentimos miedo, porque nos sentimos vulnerables, nuestras instituciones dependen de personas, y matar a un presidente de la República parece que es cosa fácil. Si uno contrata a una banda de asesinos profesionales como los que han actuado en Puerto Príncipe. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga buenas noches, y espero que hasta una próxima oportunidad. Tenemos que culminar aquí, son las 8 de la noche, e invitarlos mañana a escuchar la última edición de esta semana de las 5 de las 7. Muy buenas noches.